7:44 de la mañana de este viernes a través de la señal de Globovisión. Estamos en directo en Primera Página y de inmediato le damos la bienvenida a Valentín Angarita. Él es integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Rubio del estado Táchira. Señor Angarita, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Bueno, gracias a ti y gracias a Primera Página y Globovisión por permitirnos comenzar el día con el debate de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente y la lucha diaria en nuestro país. Sí, antes de hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, señor Angarita, y temas distintos que vamos a tocar de la política nacional, me gustaría, por favor, su impresión o su reflexión, bueno, por esta noticia que le está dando la vuelta a Venezuela y al mundo entero, un joven de 22 años asesinado ayer por un funcionario de la Policía Aérea que estaba en la base de La Carlota, además usando un arma de fuego en la contención de una protesta. Vamos a chequear para conocer y contextualizar lo ocurrido. La cuenta de Twitter del ministro Néstor Reverol. El ministro Néstor Reverol escribió una serie de tweets respecto de este hecho y vamos a chequear uno de ellos. Dice el ministro Néstor Reverol: ya fue identificado el sargento adscrito al grupo de policía aérea que custodia La Carlota. Este sargento empleó un arma no autorizada para repeler el ataque, causando la muerte de uno de los participantes del asedio, escribe el ministro Néstor Reverol. Además señala que el efectivo militar está siendo sometido a los procesos de ley para la aplicación de la justicia. Su opinión respecto de este asesinato. Sí, desde luego nosotros como Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela condenamos cualquier tipo de acción por parte de las autoridades en contra de algún manifestante. Ahora, debe también quedar claro, allí fue un asedio a unas instalaciones militares y no se pudiera hablar como en algún caso lo han hecho el participante anterior, de que era una marcha pacífica, porque estaba intentando ingresar a unas instalaciones militares y eso es penado en cualquier país. Desde luego, el ministro Reverol y el presidente Nicolás Maduro han sido muy implacables con este tipo de actuaciones por parte de funcionarios que no son políticas del Estado venezolano, simplemente son conductas individuales y desde luego lo tienen que aplicarse la justicia militar en estos casos. Señor Angarita, su opinión, porque sí, se dice que son conductas aisladas, individuales, pero realmente se puede hablar de conductas aisladas cuando ya hay tantos casos de funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, de policías regionales, incluso como ha sido el caso de la Policía de Carabobo, por ejemplo, implicada en varios hechos de este tipo. Se puede hablar de hechos aislados. ¿Dónde queda, más allá de la responsabilidad individual, la responsabilidad también en los superiores de estos funcionarios? Porque si usted se fija, el ministro Reverol asegura en el tuit número 3, él dice que el sargento empleó un arma no autorizada. En las fotografías y en los videos que están circulando, además, se ve claramente que el funcionario estaba detrás de la reja perimetral de la base aérea de La Carlota. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que un arma no autorizada está allí sin que un jefe lo sepa? ¿O cómo un sargento va a contener una manifestación utilizando un arma aparentemente no autorizada, según el ministro Reverol, y ningún jefe lo detiene? Ningún jefe le pregunta de dónde salió esa arma o por qué la va a usar cuando nuestra Constitución expresamente prohíbe el uso de armas de fuego en la contención de manifestaciones. Entonces, ¿son hechos aislados realmente? Sí, yo creo que en primer lugar hay que tener el conocimiento. Allí la policía militar o la policía aérea no estaba en la autopista, estaba dentro de las instalaciones militares. Obviamente, nosotros... Lo que hace mucho más grave incluso el hecho, ¿no? Claro, está dentro de una instalación aérea, una base aérea, y estos manifestantes intentaron ingresar allí. Ahora, por eso que nosotros como gobierno y nuestro ministro está condenando el hecho y se va a hacer las investigaciones de todo punto de vista si hay una responsabilidad superior allí en estos hechos. Pero nosotros también queremos responsabilizar a aquella oposición que no es responsable, o la dirigencia opositora que no ha sido responsable con este tipo de actuaciones. Nosotros vemos, ayer yo observaba en Las Mercedes cómo estaba la policía de Baruta
con los manifestantes en la tranca que había allí frente al Saime, y apenas venían los motorizados de la Policía Nacional, la policía de Baruta salió corriendo como si fueran unos delincuentes. Nosotros estamos observando realmente que hay una conducta también por parte de la oposición apoyando esta Pero usted, manifestación. perdón, ya va, es que hay que hacer varias precisiones porque en aras de lo que es la transparencia. ¿Usted está consciente de que por constitución y por ley las policías municipales no están para contener manifestaciones de ningún tipo, ¿no? Desde luego. Okay. Ahora, lo que no puede estar la policía allí presente en la esquina donde estaba la manifestación haciendo nada. Y apenas llega la Policía Nacional, salen huyendo con los guarimberos. O sea, es algo que está de todo punto de vista fuera de orden. Bueno, nosotros no podemos llegar. Claro, pero es que hay muchas cosas fuera de orden, señor Angarita, empezando porque según la cifra que maneja el Ministerio Público, van más de 75 venezolanos asesinados. Y eso hay 75 familias venezolanas enlutadas, independientemente de la posición política de alguno de ellos. ¿Por qué tienen que ocurrir esto? Es decir, bueno, ¿por qué se tuvo que llegar a esta situación? Bueno, precisamente esa es la opción que ha tomado la oposición, la vía de la violencia. Nosotros, como ha sido responsabilidad del Estado venezolano, ha condenado y ha castigado a dichos funcionarios que han cometido un error. Ahora, no todos han sido culpa de funcionarios. ¿Dónde está la fiscal para condenar las quemas a ciudadanos venezolanos simplemente por parecer chavistas? Yo no he visto ninguna actuación de la señora fiscal para castigar también a estas personas que han incendiado en Caracas. En la página del Ministerio Público se han publicado varias actuaciones, incluyendo las investigaciones sobre ese caso. La madre de uno de las víctimas, producto de las guarimbas, no ha sido recibida, como otros familiares sí han sido recibidos. Entonces, nosotros, de verdad, condenamos todo tipo de violencia. Yo creo que la violencia no es la salida, porque como decía el invitado anterior, que hay que buscar una salida del gobierno por la vía de llamar a los centros electorales el día de las elecciones de la constituyente. Para mí eso va a constituir un delito electoral. Ahora, ¿por qué no participa la oposición en las elecciones regionales? No quiere participar, precisamente porque no cuentan con una mayoría popular. Entrando quizás con ese tema, señora Angarita, uno de los fundamentos con los cuales el presidente Nicolás Maduro dijo al inicio que proponía esta Asamblea Nacional Constituyente, era una Asamblea Nacional Constituyente para el diálogo y para la paz. Bueno, luego de eso se han venido agregando muchísimas cosas. Ya se habla de una constituyente económica, militar, una constituyente para destituir a la fiscal general de la República. De hecho, hay una cuenta regresiva que dicen, bueno, le quedan tantos días a esa fiscal general de la República. Ya hablan de una constituyente para sustituir autoridades, etcétera. ¿Cuáles son los reales objetivos de esta Asamblea Nacional Constituyente para la cual usted se postula? Sí, fíjate, primero, la Asamblea Nacional Constituyente fue un llamado que hizo la propia oposición nacional. Ellos hablaban de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, han tenido la oportunidad de convocarla, porque en principio, cuando se instala la Asamblea Nacional ellos pudieron haber convocado a la Asamblea Nacional Constituyente. Si no lo hicieron con la Asamblea Nacional, pudieron haber convocado el 15% de los electores para convocar la Asamblea Nacional Constituyente. No lo hicieron porque ellos no quieren hacer un cambio constitucional. Ellos lo que quieren es desterrar completamente al chavismo. Ahora, nosotros sí queremos el proceso constituyente porque hay cosas para transformar y modernizar el Estado. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, como cuáles. Nosotros tenemos que incluir la mayor democratización a nivel de la estructura del Estado. Por ejemplo, los consejos comunales y las comunas tienen que tener rango constitucional. Precisamente en ese llamado de descentralización del Estado venezolano, vamos a darle la participación constitucional precisamente a las comunas, que las alcaldías participen directamente, porque nosotros vemos, por ejemplo, casos, yo se lo digo, yo fui concejal en el estado Táchira, en Rubio, y los alcaldes de oposición nunca llaman al Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas ni a los consejeros. Antes de irnos a la pausa, ¿usted cree que la mayoría del país apoya o rechaza esta Asamblea Nacional Constituyente? No, nosotros la estamos apoyando y por eso estamos en esta lucha por la constituyente. Claro, pero le repito la pregunta, ¿usted cree, de acuerdo a su opinión, usted cree que la mayoría de los venezolanos apoyan o rechazan la Asamblea Nacional Constituyente? No, la apoya desde luego. ¿Usted está convencido de ello? Convencido. Al regreso vamos a analizar también lo que fue la postura del Vaticano, donde entre otras cosas dicen que peligra la democracia venezolana con esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, entre otros temas. Ya venimos con mucho más.
vuelta con mucho más de Primera Página. Valentín Angarita, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Rubio del estado Táchira, además militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, sigue con nosotros. Del segmento anterior usted nos decía que usted cree que la mayoría de los venezolanos apoyan la Asamblea Nacional Constituyente. Si eso es así, por ejemplo, ¿por qué no consultarle al venezolano de entrada primero, antes de iniciar cualquier tipo de proceso, si desea o no convocar una Asamblea Nacional Constituyente? Sí, porque es que la consulta para preguntarle al pueblo si quieren una Asamblea Nacional Constituyente no está establecido en la Constitución. Ahora, fíjate, el presidente ha dicho, una vez que se redacte la nueva Constitución va a ir a referéndum aprobatorio. Si el pueblo desea esa nueva Constitución, la aprobará. Y si no la quiere, pues no la aprobará. ¿Usted está seguro de que eso va a ser seguro, o sea, hay meridiana precisión de que eso va a ser así, ese resultado final va a ser sometido? Porque en las bases comiciales se le hizo un adendum, o sea, un agregado, porque no estaba establecido en las bases comiciales que consignó primero el presidente Maduro, luego se le hizo el agregado donde exhortan a la Asamblea Nacional Constituyente a que decida hacer la convocatoria a referéndum. No es una obligación. Yo estoy absolutamente convencido de que esa petición del presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado en la Asamblea Nacional Constituyente nosotros la escucharemos y será aprobada, porque al final la soberanía reside en el pueblo y el pueblo debe aprobar la nueva Constitución y nosotros estamos convencidos de que eso va a ser así. Recientemente se conoció públicamente una carta que envió el Vaticano, es decir, el Papa Francisco, a la Organización de Estados Americanos, donde entre otras cosas asegura el Papa Francisco que corre riesgo la democracia venezolana con esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Sí, para nosotros la apreciación que tiene la Santa Sede no corresponde con la realidad. No quiere decir de que la contribución del Papa al conflicto provocado por la oposición venezolana no sea importante. Pero bueno, es una apreciación equivocada porque para nada se está violando la democracia, porque esto está dentro de la Constitución. Simplemente nosotros vamos a hacer unas normas a nivel constitucional que va a ser consultada con el pueblo como Asamblea Nacional Constituyente. Y por último, el pueblo decidirá si esa nueva Constitución va o no. Fíjese que quizá para no hablar de sectores de oposición que públicamente se han manifestado contrarios a la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a hablar incluso de personas que son afectas aún al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de personas como, por ejemplo, Juan Barreto, Maripili Hernández, Gabriela Ramírez, exdefensora del pueblo, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, Eva Gollinger, que ha sido tradicionalmente afecta al chavismo y al proceso revolucionario en Venezuela. Han hecho críticas severas a cómo se está convocando esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué no escuchar estas voces? ¿Por qué no darles una atención, sino que de plano se califica toda voz disidente como, bueno, traición, incluso hasta dicen que se vendieron y que hubo pago en el medio para que se emitieran esas críticas? Sí, no, yo pienso que toda crítica debemos recibirla. Ahora, nosotros tenemos que hacer cumplir la Constitución. Los artículos desde el 347 al 349 son muy claros cómo es el método para convocar la Asamblea Nacional Constituyente, porque aquí ahora muchos opositores ahora se hacen defensores del legado del presidente Chávez, ya prácticamente son chavistas ahora la MUD. Y la Constitución de 1961 no tenía forma para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente el presidente Chávez en el año 99 invoca el artículo 4 de la Constitución del 61 para poder llamar a la Asamblea Nacional Constituyente y fue por medio de la extinta Corte Suprema de Justicia en interpretación constitucional que se logró allanar ese camino para convocar. Recuerda que había la comisión presidencial, la COPRE, la Comisión para la Reforma del Estado. Nunca pudieron en los gobiernos de la Cuarta poder transformar el Estado. Y Chávez, a través del artículo 4 de aquella Constitución, hace ese referéndum consultivo. Ya que usted trae a colación el fallecido presidente Hugo Chávez, él decía varias cosas. Recuerdo que el presidente Hugo Chávez decía que la voz del pueblo es la voz de Dios y además decía que no había que ampararse en aspectos leguleyos o burocráticos de puntos o de comas, de leyes o de lo que pudiera establecer la Constitución, sino que siempre habría que darle la voz al pueblo venezolano, aplicando ese principio
¿por qué entonces no se revistió de mayor carácter popular una consulta de ese tipo para la constituyente? Mire, Más allá de lo que puedan interpretar, dice la propia Constitución. Sí. No, es que para mí el carácter popular de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente está clara. Nosotros hicimos un llamado a que participaran en el proceso de elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio. Que la oposición se haya autoexcluido, bueno, quedará demostrado históricamente de que ellos se van a equivocar y que tiempo después se van a arrepentir de este llamado. Pero todos los sectores están participando. Usted como candidato, por ejemplo, ¿qué tiempo propone debería durar esta Asamblea Nacional Constituyente? Porque el lapso tampoco está establecido en las bases comerciales. O sea que sobre ello también hay dudas respecto de lo que va a durar esa Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, nosotros, al igual que en el año 99 no existía un lapso de cuánto iba a durar la Asamblea Nacional, porque en las bases comerciales porque no, en la Constitución no está establecido tampoco el lapso. Ahora, yo pienso que tiene que ser un lapso pero en las bases comerciales sí lo decía la del 99. Claro. Ahora, en mi caso, como candidato a la constituyente, pienso que el lapso tiene que ser corto para nosotros hacer una nueva constitución y bueno, ya ¿Corto comenzar, de cuánto diríamos? 8 meses. 8 meses. 8 meses, un año. Pero bueno, es una opinión muy personal. Ya la Asamblea Nacional Constituyente tendrá que decidir el tiempo que va a trabajar en función de la nueva Constitución. En caso de usted ser electo para esa Asamblea Nacional Constituyente, hay algunos voceros políticos que también son candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, integrantes del alto mando político, por así decirlo, del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguran que una de las primeras decisiones que debe tomar la Asamblea Nacional Constituyente es allanar la inmunidad de parlamentarios que atenten contra la Constitución, han dicho algunos voceros, destituir a la Fiscal General de la República. Va a haber una destitución de poderes, disolución de poderes, una vez instalada esta Asamblea Nacional Constituyente. Sí, la disolución de los poderes no puede existir porque nosotros en ese momento vamos a estar siempre regidos por la Constitución del 99. Que haya la destitución o la remoción de ciertos funcionarios del Estado, como son los diputados de la Asamblea Nacional, la fiscal, eso nosotros tendremos que evaluarlo, porque nosotros estamos viendo que la fiscal está actuando al margen de la ley, o los diputados de la Asamblea Nacional usan la inmunidad parlamentaria para delinquir. Ahora, si nosotros consideramos como Asamblea Nacional Constituyente de que hay todos se están cumpliendo todos los pasos para violentar esos derechos que le dieron la Constitución a estos funcionarios, nosotros tenemos que tomar carta en el asunto y lo vamos a hacer al estricto apego a la Constitución y a la ley. Ahora, ya para finalizar, porque nos quedan pocos minutos, señora Angarita, recientemente también el presidente Nicolás Maduro habló de esta Comisión de la Verdad, que incluso dice debería extenderse en la Asamblea Nacional Constituyente. Esta comisión la preside actualmente la ex canciller de la República, Delcy Rodríguez, y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cree que esto le pueda dar garantía de imparcialidad, de transparencia a otros sectores de la vida política y social de nuestro país que una activista del Partido Socialista Unido de Venezuela, además militante evidente del PSV, sea quien presida esta comisión por la verdad? Mire, yo pienso que aquí todo el país está politizado. Si está con la fuerza revolucionaria o con la derecha, todo el mundo está inmiscuido en la política nacional. Ahora, nosotros vamos a ser garantes como Comisión de Verdad y Asamblea Nacional Constituyente de que se escuchen todos los sectores, porque no la oposición no es la Mesa de Unidad Democrática. Hay mucha gente en las bases, en los barrios que se oponen al gobierno, pero nosotros lo estamos escuchando a los comerciantes, a los empresarios, a los campesinos. Es decir, estamos tratando de aglomerar. Yo hablo, por ejemplo, cada vez que hago las visitas como candidato a la constituyente en el municipio de Junín, de donde soy candidato en el estado Táchira, y yo observo cómo gente de la oposición me ha dicho, oye, nosotros estamos en contra de lo que está haciendo el alcalde del municipio de Junín, Joel Sandoval, en permitir de las guarimbas allí. Entonces, nosotros estamos haciendo ese llamado que sea amplio para todos los sectores porque necesitamos escucharnos a todos. ¿La constituyente podría cambiar el lapso del periodo presidencial en Venezuela y extenderlo? No, nosotros, una vez que se redacte la nueva constitución, debería llamarse elecciones generales como ocurrió en el 99. Todo esto lo debatirá la Asamblea Nacional. Yo no puedo hacer una presunción de lo que va a ocurrir porque tiene que ser electo la Asamblea Nacional. De repente yo no quedé electo, ¿ves? Y mi opinión, lo que yo pueda decir ahorita no tenga ninguna validez.
Bien, lamentablemente el tiempo se nos agotó, señor Angarita, pero agradecido Muchas gracias. de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Valentín Angarita, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el municipio Rubio del estado Táchira, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Volteamos esta pantalla.